Muy buenas tardes a todos los participantes del coloquio Miradas Intersubjetivas del curso de Investigación Cualitativa del Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Elsa Gualdrón López, socióloga y especialista en violencia de género y derechos humanos. La disertación o la participación de mi ponencia versará sobre el interaccionismo simbólico, vigencia y desafíos en las sociedades pandémicas. Para ello es importante empezar con una pregunta. ¿Cuál sería entonces el aspecto central del interaccionismo simbólico en el contexto actual y global, ¿no? Para ello, empezamos con nuestra pregunta: ¿qué entendemos por el interaccionismo simbólico, ¿no? Es una corriente sobre el estudio de la vida de los grupos humanos y el comportamiento individual con diversas premisas. Una de ellas sale del investigador George Mitch, quien nos plantea de aquello que llamamos realidad no existe fuera del mundo real. Para empezar entonces a cuestionarnos y a problematizarnos sobre lo que es el interaccionismo simbólico, nos planteamos las siguientes consideraciones generales, ¿no? Uno es que esta corriente de pensamiento teórico y metodológico pues le atribuye al individuo la capacidad de acción para interpretar al mundo. El individuo es un actor y el mundo son procesos dinámicos y de constitución recíproca interpretando situaciones. Y tercero, como elemento central, la acción humana y la interacción son definidos simbólicamente. Es decir, que el individuo no solamente ve los significados, sino la forma como interpreta cada una de las diferentes acciones, emociones, percepciones, sentimientos y estímulos, y ellos son los que nos permiten, por supuesto, interactuar en el mundo real, en el mundo social en el cual estamos definidos, ¿no? Dentro de lo que es el interaccionismo simbólico tenemos varios científicos que han aportado a esta corriente. Uno de ellos, por supuesto, que es George Mitch, quien fue uno de sus pioneros, y es importante, y haremos como mayor énfasis prácticamente en el padre, ¿no? El que planteó elementos centrales para lo que es el interaccionismo simbólico, y luego posteriormente mencionaremos a Herbert Blumer, que es uno de los más destacados de esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, George Mitch, por supuesto, inicia este planteamiento a partir de la década de 1925, 1930, en un contexto bien particular, tomando en cuenta que para finales de 1929 se genera el crack financiero en los Estados Unidos, entonces es importante como tener ese contexto presente allí, ¿no? Y una de las premisas que tiene George Mitch es que parte y valora profundamente y reconoce lo que son las conductas observables. Su análisis, por supuesto, lo fundamentó en los procesos encubiertos que ocurren entre el estímulo y la respuesta. Posteriormente también centra sus estudios en las facultades mentales y del lenguaje. Ello entonces nos permite ir como dimensionando cómo esta corriente de pensamiento pues empieza a trabajar la materia en lo que es la forma de lo microsociológico de los sujetos dentro de un determinado contexto. Para otro investigador, John Watson, también nos plantea, que hizo unos aportes bien interesantes, su análisis pues los plantea en las conductas observables de los individuos, y él también dice, bueno, todo estímulo corresponde a una respuesta. Digamos que hasta allí queda la propuesta de John Watson, mientras que Herbert Blumer, pues, por supuesto que va un poco más allá de lo que fue sus antecesores, ¿no? Y empieza entonces
su trabajo de investigación y su análisis a profundizarlo en los siguientes elementos, ¿no? Dice, bueno, los actores construyen su propio significado, el self, como él le llama, o la conciencia social de los actores están relacionados consigo mismos. La conducta individual no está determinada por las macrofuerzas exteriores, es decir, ella comprende la estructura social, lo cultural, los roles sociales, los costumbres, los valores, las instituciones, las normas sociales, las situaciones sociales, entre otros. Para ello es importante tomar en cuenta que Blumer, entonces, al ir un poco más allá de lo que ha planteado sus antecesores como Smith y como Watson, es en este caso que el investigador social, bueno, el hecho de observar, pues debe ir más allá, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Es ver el significado y la interpretación que cada sujeto social le da a cada uno de estos actos o el accionar social en cada uno de sus espacios, ¿no? El universo de símbolos internalizados que surgen de la interacción sirven de mediación para el self, tomando y recordando que el self es como la conciencia social entre el estímulo que recibe de el estímulo exterior y las propias reacciones que se tienen. Posteriormente, tenemos entonces, siguiendo con el George Mead, en el estudio que significa los grupos sociales y en la sociedad, él dice, bueno, la sociedad precede al individuo, la parte del individuo consciente y pensante, y para él es central el acto concebido desde el punto de vista del acto social, y él dice, bueno, todo acto social es como un todo orgánico que implica una sola persona y contiene 4 fases. Estas fases están compuestas por el impulso y el estímulo, la percepción y los sentidos, la manipulación y la acción, la consumación del acto que impone la acción que satisface el impulso original. Para ello, para poder ver un ejemplo en el caso de un investigador social que quiere ver, analizar, comprender e interpretar, podemos ver en 2 sujetos sociales donde el investigador esté observando, vamos a pensar en cómo, en la forma como se saludan, ¿no? De una persona que va a abordar o un transporte público, colectivo, un poco para estudiar cómo es el comportamiento de los sujetos cuando abordan una unidad de transporte. Entonces, para ver cuáles son las interacciones, los intercambios que se dan, ya sea con un billete para pagar el transporte, cuál es la respuesta del conductor o el recolector que está devolviendo el pago, la forma de saludarse, es decir, hay muchas cosas en las cuales no solamente la observación es fundamental allí, sino también la forma de analizar, de comprender y de interpretar cada uno de esos significados que el investigador social quiera analizar e investigar. Vamos a seguir con el ejemplo de cómo son las interacciones, las relaciones que se desarrollan en el transporte colectivo a un determinado hora y una determinada ruta. Entonces sí es importante un poco ver la intencionalidad, la función, el significado y el contexto, porque es importante y fundamental para poder ver más allá, ¿no? Posteriormente, cuando nos planteamos en un primer momento de cuál es la vigencia y los desafíos en el mundo global, en las sociedades pandémicas, y cuál es el aporte del interaccionismo simbólico, creo que lo más inmediato que nosotros tenemos como investigadores sociales es lo que está sucediendo actualmente
con el COVID-19, es decir, cómo las diferentes sociedades, los diferentes colectivos han reaccionado a las diferentes formas con lo que es la pandemia, ¿no? En términos, hablando desde el punto de vista sociológico, en la pandemia dentro de un contexto global. Para ello, en esta lámina que estamos viendo, podemos ver también que la pandemia ha exacerbado y ha sacado grandes miserias, ¿no? Como es el racismo, el proceso de xenofobia, nacionalismos exacerbados, cuando dirigimos la mirada, en este caso, a un determinado grupo, a un determinado colectivo o a un país en particular para satanizarlo. En este caso, pues sirve como de chivo expiatorio para hacer determinados señalamientos de racismo, de xenofobia, y por supuesto que estos se van reproduciendo y repercutiendo en todos los niveles de la sociedad. Entonces, si el investigador social puede empezar a ver, tiene que empezar a dirigir la mirada a lo que es la intención, la función, el significado y el contexto de cómo se desarrollan los discursos, de cómo se desarrolla el lenguaje, la simbología, las significancias dentro de cada uno de estos procesos, ¿no? Para ello, entonces, otro de sus exponentes brillantes que ha tenido el interaccionismo simbólico ha sido la propuesta de Erving Goffman sobre, en su libro, la presentación de la persona en la vida cotidiana, donde nos plantea allí de cómo el sujeto social, los individuos, se insertan en ese entramado social y utiliza una serie de recursos para poder estar inserto dentro de ese espacio social. Para ello, entonces, él plantea el intercambio de información, la actitud corporal, la expresividad del individuo, la expresión que esta persona puede dar, pero también la expresión que emana de él, es decir, de cómo esos otros sujetos, esos otros actores sociales interpretan acorde a su significancia cada uno de estas acciones. Entonces, tenemos que, entre los postulados también metodológicos que nos plantea Herbert Blumer, es que el individuo interpreta y construye cognitivamente el mundo en torno y actúa en consecuencia. Es decir, que siempre el investigador tiene como gran desafío interpretar, analizar, ver dentro de esas hendiduras de materia, en lo simbólico, en lo que son los lenguajes, en todo lo que es esa significancia, cómo se interpreta y los sentidos de apropiación que tiene ese sujeto. Para ello, entonces, tenemos algunas reflexiones para ir cerrando sobre lo que es el interaccionismo simbólico a la luz de la sociedad actual, que permite reflexionar a nivel microsocial la realidad social de los sujetos, orienta al investigador social a ver la intención, la función, el significado y los contextos del sujeto social. Posibilita la capacidad de ver entre líneas el mensaje y los discursos de los individuos. Amplía el horizonte reflexivo y de análisis de los discursos, símbolos y de las acciones del acto en sí mismo. Propone una serie de marcos analíticos propios del interaccionismo simbólico y el hecho de la observación, como dijimos al principio de la disertación, es que va más allá del significado y de la interpretación que le asigna el sujeto social, ¿no? Entonces sí es importante ver cómo el interaccionismo simbólico toma también de varias ciencias sociales, como es la sociología, la antropología, la lingüística, la psicología social, y de ello, por supuesto, va avanzando con diferentes o renovándose un poco más en cada una de sus propuestas, nos permite tener una mirada
más integral de lo que son los procesos de intencionalidad del lenguaje que se da a lo interno de los sujetos sociales. Muchísimas gracias, buenas tardes.